puede hacer en este momento y veréis que le disfrutamos incluso hablando de instrumentos financieros. Enrique. Muchas gracias, Antonio. La verdad que te hago una presentación y un preámbulo, pues un amigo, pues no deja de ser emocionante. Ahora, el problema es que también los amigos lo que suelen hacer es crear un gap de expectativas muy elevado y espero no defraudarlos. Bueno, vamos a hablar de un tema apasionante, como son todas las resoluciones del Instituto de Contabilidad, y lo que trataba un poco de esta primera transparencia es manejar ese gap de... Está en rojo. Perdón, ahora sí que está en rojo. Sí, decía que era un poco, pues, tratar un poco de compartir con vosotros qué deberíamos esperar de esta breve sesión de instrumentos, bueno, de aspectos relacionados con la presentación de los instrumentos financieros. La RICAC es reciente, estamos hablando de una RICAC de marzo de 2019. Bastantes de las cosas que las que veremos no presentan novedades y, como decía Antonio, sí una compilación de aspectos que estaban fundamentalmente recogidos en consultas de RICAC, otras cosas que sí se plantean como novedades. Hemos tratado un poco de identificar a través del distinto articulado de la RICAC concursiva y en esta tipografía de color. No sé cuál es el color porque mi mujer solo dice que distingo el blanco y el negro, pero debe ser algo como morado o granate, lo que creemos que son elementos no necesariamente nuevos, pero sí que creemos que merecen la pena comentar durante esta intervención. No hay una reproducción absoluta de todo el texto de la RICAC, no era el objetivo de reproducir los 62 artículos y la idea es un poco, pues esto, que tengamos un debate. Si realmente hay dudas, trataremos de utilizar el comodín de la llamada y trataremos de responderlas entre todos, y eso es un poquito cuál sería la expectativa o lo que quería crear o comentar o compartir con vosotros. El tema importante es lo que está aquí, esto creo que sí es morado, que es que la RICAC será aplicable a partir de los ejercicios que se inicien el 1 de enero de 2020, es decir, que esto realmente estaremos con fuego real allá por marzo del 21. Por lo tanto, la primera reflexión que tenemos que hacer es que ¿qué hacemos a la hora del vermut? Si estamos hablando de una normativa que todavía tenemos un montón de tiempo para hacer. La verdad, por más aparte, que es algo que tenemos que agradecer al ICAC porque es algo que hemos venido demandando cuando pues, desde el Comité Consultivo de la Contabilidad, es que hay normas que necesitan un periodo de aterrizaje importante. Estamos hablando de normas cada vez más complejas, probablemente porque las transacciones a las que nos estamos enfrentando en cada día son cada vez más complejas, pero sí necesitamos un periodo de decantación de la norma y asimilación. Este es el objetivo por el cual el ICAC ha recogido esta manifestación por parte del colectivo de auditores y de profesionales de la contabilidad, y lo que ha dicho es, bueno, voy a sacar la resolución y lo que voy a ver es, bueno, voy a dar un tiempo suficiente para que la gente pues, pueda ser capaz de asimilar de lo que vamos a hablar. Y de lo que vamos a hablar está en esta agenda. Estamos hablando de 10 capítulos, 62 artículos decía antes. Vamos a tratar de pasar brevemente por algunos de los artículos que he considerado más relevantes, excepto el capítulo 4 y el 5, el quinto, porque no presenta novedades de interés, o así lo hemos considerado, por tanto serán los capítulos que omitiremos en la presentación. Y empezamos por el primero, ¿no? Que son las disposiciones generales. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que la RICAC lo que pretende es desarrollar criterios de presentación de instrumentos financieros. Es cierto que la RICAC va a hacer referencia a algunos aspectos que están más vinculados con la valoración del instrumento financiero, pero son los menores. Fundamentalmente, el objetivo del ICAC es partir de las definiciones básicas que están contenidas en el Plan General Contable, de qué es un instrumento financiero, de qué es un instrumento de patrimonio, qué es un instrumento compuesto, y básicamente con esas definiciones tratar de generar transacciones o identificar transacciones que serían las habituales desde una perspectiva del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y de la Ley de Modificaciones Estructurales. Por tanto, ¿qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de aspectos que son recurrentes, como fusiones, escisiones, ampliaciones de capital, aportaciones dinerarias, aportaciones en especie, la problemática de las obligaciones, la emisión de obligaciones, convertibles, no convertibles, es decir, operaciones que son relativamente habituales y que lo que hace el ICAC, como he sentido, es tratar de ayudar a identificar la transacción mercantil
es dibujar cuáles serían los aspectos a considerar desde el punto de vista de la presentación. La novedad, yo diría importante, es que si leéis o habéis tenido la oportunidad de ojear la RICAC de 5 de marzo, vamos a ver un elemento también que consideramos diferencial, y es que además del propio tratamiento contable, lo que está haciendo esta resolución es resumir aspectos de la norma mercantil para que se entienda por qué se están dando las soluciones que se están dando a las casuísticas y a las distintas transacciones que están contempladas. ¿Aquí nos afecta? Bueno, pues afecta a todas las sociedades de capital, por lo tanto a todas las sociedades a las que resulta la aplicación el Plan General de Contabilidad o el Plan General de Contabilidad de pequeñas y medianas empresas. ¿A quién no le afecta? Bueno, pues fundamentalmente a las operaciones de retribuciones al personal con pagos basados en acciones, que si bien es cierto no son instrumentos financieros en stricto sensu, también es cierto que son instrumentos que terminan contabilizados o pueden terminar contabilizados en el patrimonio. Luego, de alguna manera, sí hay referencias en la RICAC al tratamiento o la presentación de los pagos basados en acciones en la medida que afectan al patrimonio. No es de aplicación a las sociedades cooperativas que tienen una orden específica, aunque esta RICAC sí va a ser de obligado cumplimiento con carácter subsidiario. Es decir, en el caso de que haya transacciones específicas que no son objeto de desarrollo en la orden, sí resultaría de aplicación esta resolución que vamos a comentar. Definiciones. Decíamos que fundamentalmente lo que estamos es construyendo la resolución a partir de dos elementos fundamentales, que es un instrumento financiero y que es un instrumento de patrimonio. Y fundamentalmente, más que es un instrumento financiero, ¿qué es un pasivo financiero? La diferencia fundamental entre un pasivo financiero y un instrumento de patrimonio, sabéis que el primero implica que hay una obligación incondicional de la entidad a entregar efectivo. Esa obligación de desembolso es lo que determina que ese instrumento reuniría las condiciones de pasivo. En sentido contrario, en el caso de que no haya una obligación por parte de la entidad o que la entidad tenga un derecho incondicional a retener el desembolso o la entrega de activos financieros, estaríamos hablando de un instrumento de patrimonio. Es cierto que eventualmente en un supuesto de liquidación sí habría una devolución del haber social, pero estaríamos hablando de una situación muy específica y los aspectos o las devoluciones de aportaciones en caso de disolución no calificarían efectos, no determinaría la calificación del instrumento como instrumento de pasivo financiero. Luego, estos son los elementos fundamentales que va a ser el hilo conductor, el cordón umbilical de toda la resolución, pero sí están incorporando algunos aspectos novedosos, y el primero de ellos que me gustaría mencionar es el beneficio distribuible. Bueno, el beneficio distribuible, ¿por qué? Bueno, pues estamos hablando de que el beneficio distribuible no es un concepto contable, es un concepto mercantil, pero también es cierto que es un elemento fundamental porque es una información que tiene que, en el caso de las empresas que apliquen el Plan General Contable, pues tiene que estar incorporado a la memoria. Y en el caso de empresas que no tengan, que puedan, de pequeña dimensión, lo van a tener que hacer mediante un documento separado, pero también es una magnitud que es relevante en el sentido de que estamos hablando de toda la pasta que tengo amansada en patrimonio neto, cuánto me puedo llevar a mi casa, cuánto tengo la expectativa de llevarme a mi casa. Y esto es un poco cuál es el beneficio distribuible. Beneficio distribuible que excede de lo que serían propiamente el resultado del ejercicio, como todos sabemos. Y estamos hablando, por lo tanto, de que el beneficio distribuible serían las reservas de libre disposición, los remanentes y aspectos que nos pueden extrañar, pero que también serían, y veremos que la resolución está hablando de que también serían conceptos de elemento distribuible, las aportaciones de socios. Las aportaciones de socios son elementos que cumplen o están sometidos a los criterios de distribución y por lo tanto se consideran a los efectos de beneficio distribuible un elemento que tendríamos que considerar a efectos de la presentación de esa nota de aplicación del resultado. Hay otros elementos que tampoco comparten la definición básica de instrumento financiero o instrumento de patrimonio, pero que también son objeto de desarrollo, y estamos hablando, a modo de ejemplo, de cómo se determinaría el coste del derecho de suscripción o asunción o el valor teórico contable de una acción de participación. Gastos de emisión de un instrumento financiero, no lo sabíamos. Un gasto de instrumento, cuando estamos calculando el coste amortizado, lo que tenemos que calcular es que cuando nos entregan un instrumento hay una entrada de dinero, pero una entrada de dinero que es neta o debería ser neta del elemento de gastos de emisión. Por lo tanto, cuando estamos calculando
el valor, el coste amortizado de ese instrumento financiero, tenemos que considerar los costes incrementales. El coste incremental es aquel que no hubiésemos incurrido en el caso de que no se hubiese producido la emisión del instrumento financiero, ¿vale? Por lo tanto, eso no es aquí no tenemos una novedad. Sin embargo, aquí en el caso de instrumentos de patrimonio compartimos un poco el concepto. Si yo estoy emitiendo un instrumento de patrimonio, la entrada, el flujo neto de entrada en patrimonio va a ser también el mismo, va a ser el propio, el procedente de la emisión, el importe que reciba de los socios o de los accionistas como consecuencia de la emisión del instrumento de patrimonio, pero también en la medida que hay gastos incrementales asociados con ese proceso de emisión, esos gastos hay que netearlos, porque la ganancia neta en términos patrimoniales es el diferencial entre el importe recibido menos el coste transaccional. Estamos hablando de notarios, comisiones, importes satisfechos a registradores, etc. ¿Dónde está la novedad? Lo que ha hecho la resolución es incorporar un concepto que sí teníamos en norma internacional, pero no teníamos en normativa local, y es que hay veces que yo estoy planteando una transacción, una emisión de instrumentos de patrimonio, pero que esa emisión de instrumentos de patrimonio no ha culminado, no se ha completado. Y se puede dar circunstancias en las que yo he incurrido en un desembolso de gastos incrementales relacionados con el instrumento de patrimonio, que por lo tanto deberían ser un componente del patrimonio, pero sin embargo esa transacción eventualmente decae. La novedad, y esto sí creo que es una novedad, es que en el caso de que estemos hablando de que la transacción no se ha producido, esa transacción tiene que pasar, o ese gasto tiene que pasar por la cuenta de pérdidas y ganancias. Hay un periodo de limbo, y es el periodo en el que esa transacción no se ha considerado completada, pero todavía no se ha producido la formulación de las cuentas anuales. En ese caso, la resolución dice: aguantemos hasta que se produzca la formulación de las cuentas anuales, y si esa transacción prevista, futura, se ha producido en el periodo que tiene lugar entre el cierre de ejercicio y la fecha de formulación, también la voy a considerar que es un instrumento de patrimonio y por lo tanto formaría parte del patrimonio neto. Por lo tanto, gastos incrementales de instrumentos de patrimonio asociados con transacciones que han sido objeto de que no han culminado van a pérdidas y ganancias. Hay un periodo transitorio de que ese anticipo esos gastos que estamos incurriendo de forma anticipada hasta que culmine la emisión del instrumento de patrimonio, temporalmente pueden residir como un componente de patrimonio hasta que esa transacción no termine o no concluya. Aportaciones sociales. Las aportaciones, cuando estamos hablando de aportaciones de los socios, no estamos hablando simplemente de las aportaciones de accionistas y socios, sino de algo mucho más normal, como puede ser pues, la emisión de acciones o participaciones sociales. Y aquí lo que vamos a decir inicialmente tampoco es una novedad. Sabéis que la norma española es una norma que da mucha importancia al proceso registral. El capital no es capital hasta que se produzca el proceso de registro en los antefedatarios públicos y que esa transacción esté registrada en el registro mercantil. También tenemos un periodo de hechos posteriores que funciona a efectos de cómputo de las emisiones de acciones como elementos patrimoniales, que es aquel, si esa emisión se registra en el periodo comprendido entre la fecha de cierre y la fecha de formulación, también computaría como patrimonio. El tema que marcamos en Granate es que es un tema que ya venía siendo posición del ICAC, pero ahora lo ha puesto en la resolución, lo ha elevado de rango, y es que este proceso que a veces nos podía venir muy bien, imaginamos la situación de que por un problema formal, en época de formulación yo no había conseguido que esa transacción estuviese registrada mercantilmente. Si estaba registrada mercantilmente en fecha de formulación, acabamos de comentar que esa transacción no vuela y por lo tanto ese dinero entregado tendría una característica de pasivo financiero. ¿Por qué? Porque no ha cumplido el registro formal y no está en el registro mercantil. Pero teníamos este juego hasta la fecha de formulación. Lo que estábamos viendo, que sociedades que estaban en situación desesperada, sociedades que querían mostrar una situación patrimonial más potente y que estaban en una situación transitoria de que todavía no se había culminado el proceso de registro, pero nadie tenía ninguna duda de que finalmente se iba a producir, habiendo formulado las cuentas en febrero, ¿vale? Y habiéndose enterado que la transacción se producía en marzo, lo que decían es: voy a reformular
y trataban de justificar que, como la norma me permite que hasta la formulación de cuentas esto vuela, pues lo que están haciendo es una formulación y una reformulación. Lo que está diciendo el ICAC es que esto no vale. El ICAC lo que dice es la formulación lo otro es la reformulación. Y a lo que me refiero en la resolución es que este periodo transitorio de hechos posteriores solo computaría hasta la fecha